Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, segundo domingo del tiempo de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo de 1 hasta 12. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea, proclamando: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Este es a quien había anunciado el profeta Isaías, diciendo: una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? Muestren frutos de un sincero arrepentimiento y no piensen que basta con decir: nuestro padre es Abraham. Pues yo les digo que de estas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham. El hacha ya está apoyada en la raíz del árbol. Árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de quitarles sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya empuña la horquilla para limpiar su cosecha, reunirá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Un texto muy rico, son muchísimas las cosas que habría que comentar, evidentemente no es posible en un tiempito tan breve como esto. Así que, por quien quiera profundizar más el texto, lo envío o a la homilía de la misa de hoy o a la lectura bíblica que tuvimos ayer por la noche. Saben que siempre el sábado a las 6:30 tenemos una hora de lectura bíblica sobre la palabra de Dios del domingo, precisamente para profundizar con un tiempo un poco más largo toda la riqueza de esta palabra. Simplemente algunos aspectos. Juan el Bautista es el gran precursor del Señor Jesús. Es decir, que entre la gran lista de los profetas, Juan es el último. No solamente él dice vendrá, sino que tuvo el honor de indicarlo. Aquí está el Cordero de Dios. El evangelista Mateo lo presenta exactamente como aquel que había en su época anunciado el profeta Isaías, mejor dicho, el segundo de los 3 Isaías que en el mismo libro llevan este nombre. Había sido un profeta del exilio, el profeta de la gran consolación por parte de Dios, porque había anunciado el regreso de los exiliados a Babilonia y precisamente aquella misma profecía, aquella misma palabra con la cual el profeta había anunciado el rimpatrio de los exiliados, ahora la utiliza el evangelista Mateo para presentar la figura de Juan el Bautista como de quien anuncia el arrepentimiento de los corazones para preparar al Señor que viene un camino dentro del corazón de la gente. Juan el Bautista viene pues presentado como el último de los grandes profetas, en comparación con el primero. Cuando Mateo dice que
Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, no quería decir que era un excéntrico, un medio loco. El vestido de pelo de camello era la divisa de los profetas. Los saltamontes y el miel silvestre era la dieta de los ascetas que iban al desierto a retirarse a hacer penitencia. Pero sobre todo el cinturón de cuero recordaba inmediatamente a los hebreos el gran profeta Elías, el primero de la lista, el padre de todos los profetas, el que según una creencia popular tenía que regresar inmediatamente antes que la venida del Mesías. Interesante que incluso las dos figuras son muy parecidas, incluso a nivel caracterial. Como Juan el Bautista, Elías era un tipo muy focoso, realmente Elías era incluso un poco violento, llegó a ser una matanza de los profetas y sacerdotes de Baal. Juan el Bautista nunca llegó a tanto, pero él también anunció a un Mesías violento, a uno que hubiera venido con el hacha para cortar, con el fuego para quemar a los malvados. Y cuando se da cuenta que entre toda la gente que está andando hasta el desierto, que no era un viaje tan fácil para escucharlo, habían también fariseos y saduceos, Juan, que no era un gran diplomático, le recibe con estas palabras: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? Juan es un hombre que no tiene el pie en dos zapatos. Por eso exige de los que van a recibir su bautismo que es simplemente un bautismo de arrepentimiento, es un bautismo simbólico del deseo de la persona de cambiar vida, pero como él mismo explica muy bien, no tiene el poder de entregar el Espíritu Santo como en cambio hará el bautismo llevado por Jesús. Bueno, cuando viene esta gente le echa en la cara que no es suficiente cumplir con un rito exterior, hay que cambiar el corazón. La palabra conversión no significa simplemente dejar de cumplir unos pecados y tratar de ser un poco más buena gente, un poquito más santo, un poquito más perfecto. Conversión significa cambiar la orientación del corazón hacia Dios, indirizarla hacia Dios. Significa reconocer a Dios concretamente como el único Señor de nuestra vida y así cumplir con sus mandamientos, que al final son la justicia. La justicia, que significa dar a cada uno lo que le hace falta para vivir de una vida dignitosa. Esta gente que en cambio se aprovechaba de su situación para aplastar siempre más a los pobres y para enriquecerse siempre más, que no reconocía los derechos de los pobres, por cuanto, dice Juan, le gustaba llamarse hijos de Abraham, no iban a recibir ningún pecado, según Juan, ningún perdón por sus pecados, precisamente porque lo que estaban haciendo era un rito solamente exterior, pero no acompañado por un auténtico arrepentimiento del corazón. Esta palabra de Juan el Bautista, que no piensen que pueda bastar con decir nuestro padre Abraham, el evangelista Mateo lo subraya porque se da cuenta que basta cambiar el nombre de Abraham con el nombre de Jesús. Ya dentro de la primera comunidad cristiana había gente que pensaba que por el mismo hecho de haber sido bautizados con el bautismo de Jesús ya podían hacer lo que le daba la gana. En cambio, Juan el Bautista nos recuerda que está llegando el reino de Dios y esto
conlleva una exigencia. La primera es precisamente la justicia. El culto que Dios quiere por parte nuestra, el fruto es reconocer los derechos de los demás y trabajar, levantar la voz en contra de la injusticia, porque cada uno de sus hijos sean reconocidos sus propios derechos, sea garantizada su dignidad de hijo de Dios. Por eso nosotros podemos decir suerte que al final Juan no se equivocó de persona, indicó a Jesús como el Mesías y era cierto, pero se equivocó sobre la clase de Mesías que era Jesús. Había anunciado un Mesías castigador con el palo para dárselo en la cabeza de los malvados, con el fuego para quemarle en un fuego eterno. Al contrario, cuando Jesús viene como un Mesías misericordioso. Cuidado però que Mesías misericordioso quiere significar que tiene misericordia sí de nuestros pecados, pero no hace descuento sobre la exigencia del reino de Dios. Es decir, que precisamente la justicia social Jesús la exige como criterio basilar de la relación con Él y con Dios. Recordamos cómo terminará este evangelio con la última parábola: yo tuve hambre, yo tuve sed, yo era desnudo, yo era forastero, yo era enfermo y en la cárcel, me cuidaste, sí. Y con respecto a esto, el juicio definitivo. Así que, pidiendo a Dios que esta palabra suya, que ha resonado a lo largo de la historia por todos los profetas hasta Juan el Bautista y sobre todo después por medio de Jesús, llene nuestros corazones y nuestro cerebro, nuestra mentalidad, pedimosle ahora su bendición para que nosotros también logramos ofrecerle este único gran fruto del cual vienen todos los otros frutos, que es precisamente la conversión. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vigilando, tratando de dar frutos de conversión, de vida buena, de justicia, en este tiempo de espera del encuentro definitivo con el Señor Jesús, seguimos viviendo en paz.